Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel mixto. Aparte de su sabor que está de 10, vais a ver lo fácil que se prepara este delicioso pastel. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. ¿Y cómo vamos a empezar esta receta? Añadiendo 4 huevos en un bol. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Ahora, si los vuestros fueran medianos, podemos seguir añadiendo 4 huevos y no cambiar nada el peso de los ingredientes. Ahora, si vuestros huevos fueran pequeños, sí tendríamos que añadir 5 huevos. Los batimos muy bien. Ahí, una vez ya lo tenemos bien batido, a continuación lo que vamos a hacer es darle un toque de sabor, añadiendo una cucharada de ajo granulado, que perfectamente lo podéis cambiar por 2 dientes de ajo bien ralladitos, una cucharadita de sal o sal, como siempre os digo, a nuestro gusto, y lo mismo con la pimienta negra molida, la vamos a añadir a nuestro gusto. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir 120 mililitros de aceite de oliva. Perfectamente lo podéis cambiar por aceite de girasol. Yo le he querido añadir de oliva para darle un toque de sabor. Mezclamos. Y una vez ya lo tenemos mezclado, a continuación vamos a añadir 500 mililitros de leche. Yo la leche la tengo a temperatura ambiente. Nada. La añadimos y, como siempre os digo, la leche que estoy utilizando en este momento es leche entera. Perfectamente la podéis cambiar por la leche o lácteo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Hasta incluso la podréis cambiar por bebida de soja o bebida de avena. A continuación añadimos 420 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. De nuevo vamos a mezclar y vamos a estar mezclando hasta que veamos que no tenemos ningún grumo. Una vez este paso ya le tenemos, cambio la varilla por la paleta porque así estoy bien segura de que no me queda ningún rastro de harina. Miro que quede todo bien mezclado y una vez ya tenemos este paso hecho, podemos dar el siguiente, que el siguiente va a ser el añadir 200 gramos de queso rallado. El queso podemos cambiarlo por el queso que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo el queso que le he añadido es un queso mozzarella, pero si a este pastel le metemos un queso manchego para aportar más sabor, perfectamente lo podéis hacer y le iría ideal. Mezclamos y ahora viene la parte del molde. Mira, yo tengo aquí un molde que le he pintado con mantequilla, como estáis viendo, porque quiero explicaros ahora este momento que si no tenéis papel de horno, perfectamente una vez le hemos pintado de mantequilla, espolvoreamos un poquito de harina y haría el mismo trabajo. Yo, por ejemplo, la mantequilla me va a servir de pegamento para forrar el molde con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Estoy haciendo este pastel en un molde de 26 centímetros, pero ya os digo que este pastel perfectamente se puede hacer en un molde de 30, de 36, perfectamente hasta incluso casi en la bandeja del horno. Ahora, de esta masa vamos a calcular así aproximadamente a la mitad. Os digo que cuanto más grande sea el molde donde elegís, pues más finita os va a salir las bases y os va a quedar un bocado también muy delicioso. Eso vaya a ser como a vosotros os guste. Si coger mucha parte de bizcocho, así un bizcochito salado o una ligera base de bizcocho salado. Ahora vamos a rellenar nuestro pastel con jamón cocido y lonchas de queso. Y aquí tengo 3 tomates cortados en rodajas, que el tomate lo que le va a aportar es jugosidad aparte de sabor. Ahora vamos a colocar las lonchas de jamón cocido. Ahora que no os gusta el jamón cocido y lo queréis cambiar, por ejemplo, por lonchas de pavo o por cualquier otro friambre que a vosotros más os guste, perfectamente lo podríais hacer. Colocamos así hasta cubrir la base. Ahí coloco otra loncha aquí. Colocamos otra en el otro lado. Y ahora el mismo paso con las lonchas de queso. El queso utilizar como antes, el que a vosotros más os guste. Ahí colocamos aquí. Estáis viendo lo fácil que es. Ahora el bocado es espectacular. Así, ahora colocamos el tomate que os va a aportar muchísimo, aparte de sabor, muchísima jugosidad a este pastel. Colocamos otras 3 rodajas ahí en el otro lado y también voy a colocar 2 rodajas en el centro que me coge. Ahí, unas más chiquititas, así. Pues ahora voy a volver a repetir el mismo paso. De nuevo voy a añadir jamón de york o jamón cocido.
También lonchas de queso y de nuevo otra vez tomate, ¿veis? Colocamos la loncha de jamón cocido. Ahora corto la mitad para cubrirlo del centro, que estáis viendo que ha quedado descubierto, así. Y lo mismo vamos a hacer con el queso. Nada, es súper fácil, como estáis viendo, se monta en un plis plas y listo. Colocamos el queso, cortamos de nuevo, colocamos el tomate igual que antes. Y ahora vamos a terminar de nuevo con jamón cocido, ahí. Las lonchas de queso y ahora ya no le añadimos el tomate. Colocamos el queso, así. Y ya lo último que nos queda es añadir la otra parte de la masa que habíamos reservado, porque como os he dicho, la masa hay que dividirla en dos. Añadimos ya todo el resto de la masa. Nada, súper fácil, como estáis viendo, ¿a que sí? Ahora, el bocado y el sabor es espectacular. Por eso os digo que ahora en el tamaño del molde va a ser un poquito a nuestro gusto. Si la base del bizcocho la queréis más finita, pues claro, la masa va a quedar más repartida. ¿Que os gusta cómo me queda a mí? Pues un molde de 26 centímetros. De nuevo, vamos a añadir queso rallado. Ahora no os digo la cantidad porque va a ser a nuestro gusto. Le añadimos así un poquito por encima y una vez ya lo tenemos colocado, ahora sí nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor, arriba y abajo durante 45 a 50 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y si por ejemplo vuestro horno no tiene calor arriba, perfectamente podréis hacer este pastel al mismo tiempo y cuando vemos que el pastel está cocinado, que pinchamos y la parte de arriba del bizcocho lo tenemos hecho, sabemos que nuestro pastel está terminado. Os digo ese truquillo para los que no tienen calor arriba y abajo, para que os podáis dirigir un poquito. Le desmoldamos y mirad qué maravilla. Ahora os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Queda súper jugoso y como habéis visto, fácil, rápido, pero está cargado de sabor. Mirad, vamos a cortar una porción. Ahí. Es como si hubiéramos hecho un sándwich mixto. Giro, cortamos otra porción y para guarnición le va ideal. A nosotros nos gusta mucho una ensalada solamente de tomate. El tomate cortadito así en gajos, aceite, vinagre y sal y eso está para chuparse los dedos. Mirad qué maravilla, ¿veis? Por eso os digo que si queréis la base del bizcocho un poquito más finita, añadir la masa en un molde más grande que el mío y os va a salir la base más finita. Ahora que os gusta así, de ese tamaño, pues 26 centímetros el molde. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo, porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.